Bueno, listo, vamos a dar inicio entonces a este nuevo archivo, que es el archivo número 3, que se llama ejercicio TD y fórmulas. Básicamente un ejercicio en el cual vamos a aprender a convertir a tablas, formular con tablas, crear unos informes con tablas dinámicas, gráficos dinámicos y a partir de allí crear lo que se llama un tablero de control de Word, de acuerdo a una imagen que tenemos aquí guardadita en una hoja oculta. Incluso la voy a mostrar ahí. Este tablero de control. Vamos a crear un tablero de control similar a este, algo similar a este. Entonces, a partir pues de esa base de datos y haciendo todas transformaciones de las que le vengo hablando. Listo, entonces vamos a empezar aquí resolviendo estos primeros puntos. Tenemos ahí igualmente pues la base de datos que es esta, primera hojita, BD, y las tablas básicas que son otros rangos de datos allí. ¿Sí? Entonces, empecemos pues convirtiendo los encabezados a mayúsculas. Aquí nos dicen que de esta tabla o de este rango de datos hay que convertir esos encabezados a mayúsculas. Miren que están en minúsculo todos, entonces eso hay que convertir en mayúsculas. No se puede hacer encima de ellos, ¿no? Hay que hacerlo en este caso una fila superior. Y aquí llamemos la función mayús. Miren que uno puede escribirla, ¿no? Mayús de esta celda o por f de x, pero es una función sencilla realmente, no es que sea nada del otro mundo. Convertir a mayúscula lo hacemos para el primer registro y arrastramos nuestra fórmula hacia la derecha. Ahí quedó todo eso convertido en mayúscula, lo copiamos y nos paramos aquí en nuestros encabezados originales allí y los vamos a pegar como valores. Entonces eso queda allí pegado como valores y todo eso fue convertido en mayúscula. Y todos esos encabezados quedaron convertidos en mayúscula. ¿Qué más vamos a hacer aquí? Nos dicen allí convertir las tablas en tablas de Excel. Claro, ese es un concepto que no hemos aplicado hasta ahora y que se requiere realmente para avanzar en Excel, convertir a tablas. Nos paramos aquí en el rango, en cualquier celda, y nos vamos por el menú insertar, y allí donde está el concepto de tablas dinámicas está también tablas. ¿Sí? Esto nos da una potencialidad muy alta, esto de tablas. Al dar clic allí, observen que él pues nos genera allí, nos abre un cuadrito de algo, nos pregunta, bueno, ese es el rango de datos, y si ese rango de datos contiene encabezados. Pues obviamente tiene encabezados, y ese es el rango de datos, y la vamos a aceptar aquí. Y con eso él nos convierte, nos transforma todo ese rango de datos en una tabla. ¿Sí? Entonces, y ahí entonces aparecen las herramientas de tabla, entre otras cosas, miren, herramientas de tabla. En esas herramientas de tabla pues tenemos allí el nombre de la tabla 1 se llama. Él por defecto va generando un consecutivo, tabla 1, 2, 3, 4, pero uno puede cambiarle el nombre si uno lo desea. Nos da la posibilidad aquí de crear tablas dinámicas, quitar duplicados, convertir otras en rango normal y algunas otras opciones, aplicar segmentaciones, uno en tablas puede aplicar segmentaciones también. Aquí puede aparecer algo de conceptos pues de exportar, filas, columnas con bandas, pues parte de configuración, ¿no? Estilo de la tabla. Y unos estilos aquí también para aplicar diseños. En el momento en que uno quiera cambiar ese estilo de la tabla, pues uno puede escoger alguno de esos, por ejemplo este, miren, ahí escogí el verde, pero puede escoger uno cualquier estilo de eso, ¿no? ¿Sí? Miren que uno puede escoger allí cualquier estilito y no hay ningún problema. ¿Sí? El estilo que uno quiera allí. Igualmente vamos a convertir en tablas estos rangos que están en la hoja de tablas básicas, que son las tablitas auxiliares de las cuales vamos a sacar información para completar esa tabla base. Parados en cualquier celda allí, insertar tabla. Y allí entonces nos genera una tabla 2. En esta de aquí, siguiente también, insertar tabla, aceptar tabla 3. Y en esta al lado, insertar tabla. Entonces tabla 4. Entonces tenemos tabla 1 acá, tabla 2, tabla 3, tabla 4. Entonces 4 tablitas. Las tablitas tienen unas características bien interesantes. Que si uno, por ejemplo, a una tabla de esta le agrega un registro aquí adicional, por ejemplo, esta que está aquí de países, el código de países. Si uno le agrega un registro abajo, llega como hasta el 18, hasta el 18 llega esto aquí. Entonces, si uno le agrega aquí, por ejemplo, el 20, voy a ponerle el 20, y él automáticamente amplía la fila en la tabla. Sí, miren que ahí se amplía, ¿no? ¿Sí? E igualmente, entonces podría colocar uno cualquier tipo de registro allí, pero también lo podría hacer por el lado de las columnas. Si yo agrego aquí una columna XXX, Enter, entonces la tabla que hace absorbe esa columna. ¿Sí? Eso son una potencialidad de las tablas sumamente inmensa.
Y a medida que vamos trabajando se van a dar cuenta que es sumamente importante. Además se requiere para poder trabajar con los complementos de Excel, como son Power Query, Power Pivot. Para el modelamiento de datos se trabaja con tablas. Hay que convertir a tablas para trabajar en Power Query, hay que trabajar con tablas. No se puede trabajar así con rangos, sino que él convierte a tablas. Esos complementos que sirven para hacer transformación de datos y modelo de datos sirven es trabajar con tablas, ¿no? No se puede trabajar con rangos. E igualmente, si uno requiere, por ejemplo, mandar esa información, importarla o vincularla desde un Power BI, también se requiere pues, tener tablas. ¿Sí? Es lo recomendable. O sea, las tablas son sumamente interesantes e importantes en Excel. Llevan Excel a un nivel superior. ¿Sí? Cuando uno trabaja con tablas, pues está quedado, ¿no? Realmente está un poquito quedado allí. Entonces, listo, voy a deshacer aquí esto que hice aquí. Deshacer, 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 para que quede normal, ahí, como estaba inicialmente. Listo, entonces convertimos esa tabla allí y ahora entonces vamos a resolver el punto siguiente. En las columnas, país, región, departamento y nivel organizacional, buscar la información correspondiente en las hojas, tablas básicas. O sea, aquí hay que ir a buscar el país, la región, el departamento, el nivel organizacional. Hay que traer esa información de las tablas que están en esas tablas básicas. Básicamente tenemos que aplicar pues unas búsquedas, ¿no? De acuerdo a unos criterios allí que se establecen. Por ejemplo, aquí en país, y vamos a ir viendo pues todas las bondades de trabajar con tablas, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, por ejemplo, aquí en país tenemos que colocar ahí el código, el nombre del país. Miren que las columnas están vacías, las que están en amarillo son las que vamos a formular. Entonces aquí tenemos que traer el país de acuerdo al código. Observen que el código está ahí al lado. Entonces vamos a aplicar aquí la función buscar B, ¿sí? Función buscar B, que es una función pues de búsqueda, igual como lo hacemos normal en Excel, ¿no? No es el hecho de que sea tabla, quiere decir que no se puede hacer. Valor buscado de ese código. Y observen aquí, empieza ya a aparecer las diferencias. Ya él no coloca la referencia de la celda, ¿no? A, B, C, D, F, G, G, F, G, H, la H24, ¿no? Sino que él coloca arroba código país. ¿Por qué hace eso? Porque eso es una tabla. Que Excel igualmente lo interpreta bien. ¿Sí? Y no hay problema si yo coloco también H24, es lo mismo, él también lo interpreta sin ningún problema. Pero como es una tabla, él trabaja con la configuración de tabla. ¿En qué tabla matriz? Entonces vamos a tablas básicas, seleccionamos este rango, ese rango que es el rango donde tenemos esos códigos de países con los países y las regiones, y observen que él coloca ya el nombre de la tabla, ya no coloca todo el rango, de A5 a la C23, sino que coloca el nombre de la tabla, coloca tabla 2, numeral todo. Realmente de numeral todo no es necesario, si uno quiere no lo coloca, e igual él lo toma, o sea, yo podría haber escrito tabla 2 sin ningún problema. Entonces se reducen esos rangos allí. Ya trabajo con objetos, con tablas. Entonces tabla 2, que me busque ese código en esa tabla 2. Indicador de columna va a ser la 2 porque es el código del país. Entonces vamos a colocar aquí 2. Y el ordenado 0 porque esos códigos ya no están ordenados. Y observen lo que sucede al dar el enter. Al dar el enter, aplica la fórmula y la fórmula se arrastra automáticamente. ¿Sí? Es otra potencialidad de las tablas, que las fórmulas se arrastran automáticamente. ¿No? ¿Sí? Entonces las tablas le van dando a uno mayor versatilidad, ¿sí? Uno trabaja más rápido con ellas, son más versátiles, le permiten a uno pues tener más seguridad en los rangos cuando se trabaja con tablas porque está tomándole toda la información de la tabla. Hay veces que uno trabaja con rangos sin tablas, entonces empiezan a agregar datos allí, entonces las fórmulas no se extienden automáticamente, en cambio las tablas sí, ¿sí? Como lo vimos allí en el ejemplo que hicimos ahí en la tabla o en la tablita auxiliar de países que al escribir un dato abajo la tabla se extiende y absorbe esa fila nueva que van apareciendo o columnas nuevas que aparezcan. ¿Sí? Eso es una potencialidad muy grande en las tablas. Bueno, y aquí vamos a calcular entonces la región, que también se encuentra en la misma tablita. Entonces vamos a hacer allí un buscar B también, una función buscar B, para buscar igualmente ese código de país en esa tabla. Bueno, podemos escribir allí, miren que uno puede escribir aquí tablados y ya automáticamente reconoce la tabla. Indicador de columna es la 3 y el ordenado 0 y aceptar. Con eso me generó pues igualmente las regiones allí.
Tenemos aquí pues lo que es el código del departamento. Y vamos a tener, vamos a traernos el departamento aquí. Igual una búsqueda, porque miren que lo que es el departamento, está aquí el código del departamento. Y el departamento está ahí al lado, ¿no? Voy a ajustar esto aquí. Coloquemos esto centradito, listo. Entonces aquí tenemos el código del departamento y el departamento. Vamos a aplicar un buscar B allí también. Función buscar B. Valor buscado es el código del departamento. ¿En dónde? En esa tabla matriz. Entonces esta es la tabla 3. Tabla 3 todo. Recuerden, ese todo lo puedo quitar, el numeral todo lo puedo quitar. Y si lo dejo, no tengo ningún problema. Indicador de columna, la 2, pero el ordenado, ¿esto está ordenado? No, 0. Entonces, indicador de columna 2 y el ordenado 0. Y aceptar. Y ahí entonces igualmente me aplicó allí la fórmula y me trajo el departamento. Entonces miren que se va ganando tiempo, ¿no? Ya no tengo que estar arrastrando la fórmula, estar pendiente que la fórmula me dio para todos, miren que esto como está habla, pues él lo generó para todos de una, ¿sí? Ningún problema. Vamos a aplicar aquí lo que es el nivel organizacional también, que hay que buscarlo. Entonces miremos a ver el nivel organizacional, con qué variable lo vamos a buscar. Claro, acá tenemos la tabla de nivel organizacional y el trabajo es en función del sueldo. Miren, ¿sí? Esto trabaja en función del sueldo. ¿Sí? Ahí está. Trabaja en función del sueldo el nivel organizacional. Entonces tenemos que buscar ese el nivel el sueldo, ¿no? Claro, este sueldo es la variable que hay que buscar. Entonces, función buscar B. Valor buscado, pues va a ser ese sueldo. ¿En qué tabla? En qué sitio? En este rango. Tabla 4, ahí está tabla 4 todo, numeral todo. Indicador de columna, la 2. Observen, ¿y esos sueldos están ordenados? Aquí efectivamente sí están ordenados. ¿Sí? Ahí donde dice rango, entonces le vamos a colocar 1. Entonces, indicador de columna 2 y ordenado verdadero o 1. Y aceptar, y con eso nos trae los niveles organizacionales y los genera allí. Y nos generó todos los niveles organizacionales. Voy a poner un poquito más grande allí. Le puse un toque más grande allí el tamaño de la letra o de la fuente, pues para que vea un poquito más grande. Ahí hicimos las búsquedas. ¿Sí? Y observen pues esas configuraciones eh, cambian solamente en la referencia en las tablas, ¿no? Más la fórmula sigue siendo la misma, ¿no? Y los argumentos de la función siguen siendo los mismos. Si uno trabaja en función de las celdas, en vez de colocar arroba sueldo, coloca allí la celda, por ejemplo, G24, igual da. ¿Sí? Si yo aquí, por ejemplo, entro aquí y en vez de colocar arroba sueldo, coloco allí la celda G24, esa celda, enter, y miren que también da. Y entonces ya él toma G25, G26, 25, miren que trabaja igual, ¿no? Entonces, esto es para que cuando ustedes vean esas configuraciones de esas celdas, así con esos nombres de arrobas y todo eso, no se vayan a asustar. Eso básicamente es configuraciones de tabla con las que está trabajando la persona que está haciendo o que formuló eso allí y está trabajando con tablas, básicamente, ¿no? Bueno, entonces vamos a trabajar aquí lo que es el cruce 1. El cruce 1, editar, mostrar comentario. El cruce 1 tiene allí un comentario en el cual nos dice, si el sueldo es mayor a 500.000, entonces coloque la palabra superior. De lo contrario, que coloque la palabra inferior. Entonces, esto es un condicional, ¿sí? Una función sí allí. Entonces, vamos a aplicar allí esa funcioncita sí, allí. Entonces, vamos a aplicar aquí ese sí. Igualmente, se puede hacer, lo podemos hacer por f de x o digitarlo, pero vamos a hacerlo por f de x para que vean pues cómo van quedando estas configuraciones. Hagamos el análisis previo aquí. Entonces dice, prueba lógica. Siempre hago ese análisis allí o hagámoslo allí para que no se nos olvide, ¿no? La parte del análisis. Prueba lógica, valor sí verdadero. Son los argumentos, pues, que maneja la función sí y valor sí falso. Estos son los argumentos de esa función. Entonces, prueba lógica dice, si el sueldo es mayor a 500.000, sueldo mayor a 500, 1, 2, 3, que no le colocó el punto, ¿no?
para evitar conflictos de a veces de formato de, bueno, en el texto no hay ningún problema, acá en la fórmula. Valor sí verdadero, entonces que coloque la palabra superior, entre comillas, como es un texto superior. Y en lo falso, como es un texto, entonces, entre comillas, inferior. Cierro comillas. Listo, entonces si nos va a quedar ese sí allí. Entonces, paraditos ahí en la celda, nos metemos por f de x, llamamos la función sí, lógica, sí, y allí entonces vamos a colocar los tres argumentos, que son la prueba lógica, que es si ese sueldo, clic en la celda, miren, arroba sueldo es mayor a 500.000, 2, 3, en lo verdadero que coloque la palabra superior, y en lo falso que coloque la palabra inferior. Cuando estoy en los argumentos, él solo me coloca las comillas, ¿no? Sino que me gusta colocarlas para que no se les olvide. Cuando son textos, él coloca entre comillas y aceptar. Entonces allí observen que pues, nos dan allí los diferentes valores, ¿no? Que genera esa función sí allí. Esa funcioncita, voy a copiarla de aquí y vamos a copiarla, control C escape. Varémonos por aquí, enter allí, la pego allá abajo y vamos a darle a esto, bueno, démosle a esto formatico que quede en negrilla, un poquito más grande, allí. Y ahí está nuestra función sí. Esa es la función sí aplicada ahí. Una funcióncita sí allí, o una función sí. Importante, ¿no? El manejo de esas funciones, muchachos, ¿no? Yo siempre lo digo. ¿Por qué? Porque uno quiere saltarse esas cosas. Y esas cosas lo que hacen es que uno cojea mucho en ese Excel. Ese es como el que quiera participar en una maratón y digamos que no se prepare físicamente, ¿sí? Para el fondo, ¿no? Entonces digamos que es una maratón de 20 kilómetros y solo se prepara para correr 5. Entonces sí, empieza rápido y lo hace bien en los 5 primeros kilómetros, pero de ahí para allá al fondo se queda porque ya las piernas no le van a dar. Así es esto. Estas funciones son de largo aliento, son las que permiten que uno pueda avanzar en Excel y en otras herramientas y en todos los complementos de Excel, ¿sí? Y puede ir mejorando uno su perfil en inteligencia de negocios, ahora lo que le llaman pues el famoso Big Data, ¿sí? Manejo de Power Pivot, Power Query, Power BI, ¿sí? Entonces, todas estas herramientas, todas estas funciones son la base, no solo de Excel, sino de avanzar, para poder avanzar. Y eso que no estoy incluyendo macros, pues, que digamos a las macros últimamente pues las están dejando muy de lado, pero las macros son fundamentales. Hay cosas que solo las macros pueden hacer, que los demás no hacen. Entonces es sumamente importante porque en las macros igualmente se programan, ¿no? Se hacen programación allí y se usan los if o los sys también, ¿no? Yo listo, en este punto aquí nos están pidiendo básicamente, de acuerdo al comentario, si la empresa es IBM o Ladeco, ojo, IBM o Ladeco, corresponde a ensamble. Las demás a periféricos, o sea, si la empresa es IBM o Ladeco, empresa. Uno mira las empresas y uno dice, sí, aquí dice IBM, Ladeco, o sea, es un O, ¿no? O es IBM o es Ladeco. Ahí no va a decir IBM y Ladeco a la vez. Y entonces está bien escrito la O ahí. Sí, está bien planteado. O sea, esto lo resolvemos con una función anidada sí o. Sí o. ¿Por qué? Porque hay dos condiciones y se pueden cumplir la una o la otra y no hay ningún problema. Entonces, la función, digamos, la mamá de los pollitos, siempre le llamo yo la función sí. Entonces, la función sí, su prueba lógica, que es la que maneja pues la bituta, prueba lógica, puntos, valor sí verdadero, puntos y valor sí falso. Prueba lógica, entonces tenemos las dos condiciones. Voy a ampliar esto aquí un poquito, que vea mejor. Dice, si la empresa es IBM o la DECO, entonces aquí, si empresa es igual a, entre comillas, IBM
O empresa es igual, entre comillitas, la deco, cierro comillas. Entonces, en lo verdadero se que coloque la palabra ensamble, entre comillas, ¿no? Que no lo había colocado entre comillitas. De lo contrario, los demás, de lo contrario, que coloque la palabra periféricos, cierro comillas. Entonces ahí tenemos nuestra función sí eh, analizada. ¿No? Esa es nuestra función sí analizada allí. Ese es el análisis de la función sí allí. Voy a echar esto aquí. Allí tenemos nuestra función sí. Esa es nuestra función sí analizada allí. Y ahora sí, entonces vamos a hacerla aquí. Función sí, un sí o. Recuerden, funciones sí o. Si aparecen esas funciones, entonces la I va en la prueba lógica o la O va en la prueba lógica. Ambas van en la prueba lógica. Entonces llamemos la función. Y cuando son funciones anidadas, recuerden que eh, siempre coloco en el orden lógico, pues para hacer las anidaciones, primero coloco aquellos argumentos donde hayan fórmulas o donde hayan valores escritos y dejo la función anidada de último. En pocas palabras, vamos a colocar primero lo verdadero y lo falso. Pero lo verdadero, ensamble, bien que no le colocó las comillas, pero al dar clic abajo, él automáticamente los coloca. Lo verdadero, periféricos, y luego me paro ahí en la prueba lógica. ¿Por qué? Porque ahora sí voy a anidar la función o ahí. Entonces recuerden, para anidar funciones, entramos a la perchita, ya no entro por el f de x, sino aquí en esta perchita de acá, ¿no? Clic en este botón de acá, donde aparece aquí eh, eh, las referencias de las celdas, pero que cuando estoy dentro de las funciones, eso se convierte en funciones. ¿Para qué? Para que no pueda anidar. Y aquí llamo la función o. Y evidentemente él ahí abrió la función o. Y si uno mira en la barra de fórmulas, ahí ve que esa o está anidada o está metida dentro de la función sí. Ahora sí coloquemos las dos condiciones. Si la empresa es igual a IBM, empresa. Esa empresa es igual. Él coloca arroba empresa, es igual entre comillas IBM. Aquí sí no se me puede olvidar las comillas, porque ahí sí no las coloca, no es que eso es un comparativo que le está haciendo allí, entonces él no tiene esa cualidad de poder definir si eso debe ir entre comillas o no. Ahí sí debo poner el cuidado yo con mucha atención, ¿no? Para poder colocar allí esa configuración. O empresa es igual a la de, entre comillas la de, cero comillas. Entonces están las dos condiciones y automáticamente pues al dar el enter se aplica la fórmula y se arrastra la fórmula para todos hacia abajo. Observen la lluvia. La fórmula y ahí quedó totalmente configurado esa función si anidada allí, sí o. Al final la fórmula en la celda queda así, control C, escape. Miren que uno trabaja, yo trabajo muy rápido, ¿no? Realmente. Sí, trabajo un poquito rápido, pero igual es un proceso que uno con el tiempo lo empieza a manejar y empieza uno a manejarlo así. Ya uno vuelve muy cuadriculado mentalmente, pues ya, digamos, respira uno ese Excel, ¿no? Como se dice. Y entonces se vuelve uno muy hábil manejando esas cositas allí. Vamos a ocultar esto aquí y vamos a mover esto hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón. Vamos a crear aquí el nuevo sueldo también. Nuevo sueldo, mostrar, comentario allí, donde nos dicen allí que hay que incrementar, que si la empresa es ensamble, incrementar el sueldo un 10%, los demás un 20%. O sea, si esa celda del lado allí, a pesar de que miren que en español nosotros decimos si la empresa es ensamble, realmente si es el tipo empresa, tipo empresa. Claro, porque las empresas están allá, los nombres, y aquí está es el tipo empresa. Y tenemos que evaluar es el tipo empresa. O sea, si el tipo empresa es ensamble, incrementar el sueldo un 10%, los demás un 20%. Entonces esto se hace con un sí también. Este es un sí solito. Un sí solito que tiene su prueba lógica, un valor sí verdadero y un valor sí falso. Listo. ¿Qué pasa en el valor sí verdadero? Va a la condición. O sea, si el tipo empresa
igual ensamble, entre comillitas, ensamble. Entonces, lo verdadero es tome el sueldo y multiplíquelo por, miren que es un 10%, ¿no? Por 1,1. Eso es lo mismo que el 10%, que incrementar el sueldo en un 10%, ¿no? O podría colocarlo aquí, también así, o sueldo por 110%, lo mismo, es lo mismo. Y aquí entonces los demás son 20, entonces sueldo por, aquí si no lo voy a hacer así, sino sueldo por 1,2, lo pongo así, o sueldo por 120%, 120%, así que hay una manera. Esa sería esa función sí hecha aquí, la que vamos a hacer aquí, para que salga de manera rápida. La otra manera es que uno puede también tomar el sueldo por el 10% más el sueldo, es lo mismo, ¿no? O el sueldo por el 20% más el sueldo otra vez, y da lo mismo también, ¿no? Sino que pues es un poquito más extensa, pero también da, ¿no? Ahí lo importante es uno entender muy bien eh, eh, la fórmula que hay que hacer y que no rompa pues las normas de las propiedades matemáticas y que uno sea capaz de interpretarla, de analizarla, de entenderla y de explicarla, ¿no? Cuando le pidan alguna explicación de ella. Bueno, entonces esto es una función sí, lo metemos por el f de x, función sí, aceptar. Vamos a decirle entonces aquí que sí. Este tipo empresa es igual, entre comillitas, ensamble. Entonces, coge el sueldo y multiplíquelo por 1,1. De lo contrario, tome el sueldo y multiplíquelo por 1,2. Aceptar. Y allí nos dio pues obviamente la fórmula para todo, ¿no? Busquemos el tamaño de la fuente allí, que es un poquito más grande allí, y copiemos esa fórmula que está allí, que es un sí, entonces escape. Peguémoslo ahí en el comentario. Vamos así, pongámoslo en negrilla, y a esta función sí, pongámoslo un poquito más grande, y ampliemos esto aquí, para que vean cómo va quedando esa fórmula allí. Miren que esa funcióncita allí se ve pues obviamente ya un poquito, ¿sí? Pues se ve rara con esos arrobas sueldos, pero es lo mismo. ¿Sí? No quiere decir que esté mala, que no sirva, no, opera igual. Ahí la función sí allí. Vamos a guardar los cambios allí mientras. Sigamos, terminemos. Aquí está cruce 3. Ah, sigue el cruce 2. Voy a ocultar este comentario aquí. Movamos esta fórmula a la derecha, este comentario, y calculemos el cruce 2. En el cruce 2 nos dicen allí, lo resto aquí, si la empresa es LAN y el país es Reino Unido, entonces triple A. De lo contrario, W. Si la empresa es LAN, la empresa es LAN, aquí. Vamos a evaluar aquí todo lo que diga LAN. Y el país es Reino Unido, miren este, por ejemplo, LAN y Reino Unido. O sea, tienen que ver las dos, o sea, es un I. Vamos a mirar a ver. Si el país es LAN y el país es Reino Unido, o sea que está bien, es una función I. Son dos condiciones y vamos a usar la función I. Es un sí I. Vamos a usar funciones sí I allí. Y si la empresa es LAN, si la empresa es LAN y el país es Reino Unido, entonces triple A, de lo contrario W. Entonces una función sí I, utilizamos función anidado sí I. ¿Por qué I? Porque primero son dos condiciones. Y segundo, se tienen que cumplir las dos.
Entonces, prueba lógica, la mamá de los pollitos, función sí, valor sí verdadero y valor sí falso. Listo, entonces en la prueba lógica colocamos las dos condiciones. La empresa es igual, entre comillitas, LAN y país es igual, entre comillas, Reino Unido, cierro comillas. Entonces en lo verdadero, triple A. En lo falso, W. Es así, triple A y W. Una función sí anidada que vamos a aplicar allí. Entonces función sí de X, función sí que tiene su prueba. Entonces, ¿qué colocamos primero allí? Lo verdadero y lo falso. Lo verdadero triple A, colocamos así mayúscula. Lo falso W, W. Y en la prueba lógica, la función I que se anida allí. Entonces entramos en esta perchita, función I o función Y. Y ahí pues nos pide pues los valores lógicos o condiciones. ¿Sí? Entonces, condición 1, que empresa sea igual a LAN, empresa igual entre comillitas LAN, y el país sea igual, entre comillas, Reino Unido. ¿Sí? Queda así. Y el país igual a Reino Unido, aceptar. Dar a aceptar, pues allí nos da la fórmula y él viene, arrastra la fórmula para todos, ¿no? Eso es lo bonito de eso allí, que todo eso allí, démosle tamañito de frente un poquito más grande y coloquemos la tanto centrada ahí, que no afecte. Centrada allí, la fórmula, pues vamos a copiarla aquí, escape, y vamos a pegar por aquí. ¿Sí? Ahí quedó nuestra fórmula, nuestro sí anidado, nuestro sí y lo estoy colocando ahí un poquito más grande y voy a hinchar esto aquí, allí, ahí quedó. Nuestra función sí y ocultar aquí ese comentario y voy a correr este comentario para acá para resolver el cruce 3. Cruce 3. Cruce 3, que básicamente es la última fórmula de funcioncitas anidadas aquí que vamos a usar en este archivo. Ya las demás van a ver que son un poquito más sencillas. Son diferentes, ¿no? Son funciones tipo texto, funciones de fecha y hora, para ir tocando otro tipo de funciones también, ¿no? Entonces aquí nos dicen, si la región es Europa, entonces 1, si es América, entonces 2, si es Asia, entonces 3, los demás 4. Entonces miren que básicamente está evaluando una sola condición y a medida que va dando verdadero, entonces coloca un número y luego entra y evalúa la misma condición y si da otro contexto, otro texto, entonces coloca el 2 y evalúa otra vez. Entonces aquí este punto lo vamos a resolver básicamente con funciones sí, sí, ¿sí? Porque tenemos que ir evaluando no muchas condiciones a la vez, sino de una en una. Entonces aquí vamos a utilizar la función anidada sí, sí, funciones anidadas sí, sí. Entonces, primer sí, vamos a colocar así. Primer sí. Primer sí. Entonces el primer sí tiene su prueba lógica. En que estoy haciendo como muy estructuradito allí, ¿no? Bueno, entonces va a ser aquí valor sí verdadero también. Ese primer sí. Y va a tener aquí un valor sí falso de ese primer sí. Resolvamos aquí esto aquí. Entonces, prueba lógica. Dice, si la región es Europa, entonces la condición es si región es igual entre comillitas Europa,
Entonces, en lo verdadero que coloque uno. En lo verdadero coloca el uno. Y en lo falso, entonces, ¿qué sucede en lo falso? Tiene que entrar a evaluar otra vez la región. Claro, porque puede ser Europa, América, Asia, así sucesivamente. Entonces, aquí en lo falso se abre, entra un segundo sí. O sea, aquí se anida el segundo sí, se anida allí. Y ese segundo sí tiene igualmente su prueba lógica, tiene igualmente su valor sí verdadero y tiene también su valor sí falso. Va quedando como una escala, ¿no? Ese es como la idea yo. Una estructura va quedando allí, ¿no? Eso uno lo hace también con los rombos de decisión, ¿no? Pero digamos, para efectos de hacerlo más rápido y no trabajar mucho con esos rombos de decisión, lo hago así. Entonces aquí, en ese segundo sí, entonces la prueba lógica es si región es igual a América, entre comillitas, entonces se coloca el 2. De lo contrario o lo falso, entonces aquí entra un tercer sí. Ojo, entonces, tercer sí. Ese tercer sí tiene a su vez su prueba lógica, valor sí verdadero y valor sí falso. Es así. Bueno, entonces en ese tercer sí va a evaluar qué? Otra vez la región. Si la región es Asia, entonces 3. Entonces aquí. Si la región es igual entre comillitas Asia, entonces 3. De lo contrario, 4. Porque ahí dice de lo contrario, pues coloca el 4. Entonces miren que una estructura, ¿no?, que se va dando allí. Funciones sí, sí. Funciones sí, sí. Y una estructura, acá ando como en escala, ¿no? Como en escalera. En los rombos uno observa que por el lado verdadero y por el lado falso es que se va abriendo cada sí. Bueno, vamos a construir entonces aquí esa función sí, lo metemos por f de x, función sí, siempre la función sí abre allí, y entonces ahí nos dice que si la región, bueno, recuerden, siempre colocamos primero eh, la función anidada de última, o sea, lo falso siempre va a ser de último, porque allí es donde entran las funciones anidadas. Entonces vamos a colocar la prueba lógica, que es una sola condición, y lo verdadero, que es un número. Entonces dice, si la región es Europa, entonces colocamos el 1. De lo contrario, allí aparece la otra función anidada, el otro sí. Entonces nos metemos en esa flechita y función sí. Y ahí dice, entonces si la región es igual, creo que a América, entonces que coloque el 2. De lo contrario, anidamos la otra función, otro sí. Y observen que va quedando anidado allí en la barra de fórmulas, ahí uno va viendo cómo van quedando esos sí metidos unos dentro de otros. Entonces aquí dice que si la región es igual a Asia, creo que Asia es el tercero, Asia, allí. Si región es igual entre comillas Asia, entonces que coloque el 3, de lo contrario que coloque el 4. Allí entonces nos dio pues todos esos sí anidados quedaron configurados allí en esa formulita. 3 cis, 2 cis metidos dentro de un primer sí. Bueno, copiemos entonces esa fórmula aquí. La formulita con pulse de escape. Nos vamos para acá y me muevo acá y pego aquí. Ahí quedó, esa es la fórmula de esos cianidados allí.
Y esa formulita, entonces vamos a ponerla más grande. Y vamos a darle colores a esto. Entonces este es el primer sí que quede negrita, pero ese segundo sí que quede de color azul, por ejemplo. Y él llega hasta el paréntesis. Hasta el segundo paréntesis al final allá, ¿no? Le voy a dar un color rojo a esto aquí. Y este otro sí que está acá metido, le vamos a dar aquí un color con el azulito. Para que se vea, pues uno puede identificar allí las anidadas, ¿no? Entonces el primer sí es lo negro, que cierra paréntesis al final. El segundo sí está metido allí, anidado allí, que es lo rojo, que cierra con su paréntesis allá, rojo al final. Y el otro sí, el azul, sí anidados. Entonces un sí que contiene otro sí que contiene sus otros sí. Esas son las famosas funciones anidadas. Vamos a guardar aquí los cambios.